Buenos días tengan todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en una sesión especial del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Hoy tenemos una sesión con un invitado especial, Jaime Reuche, que es analista encargado, digamos, el funcionario encargado de la calificación soberana de Costa Rica en Moody's Ratings. Como vieron en la invitación que enviamos por correo electrónico, Jaime tiene una enorme experiencia en materia de calificaciones soberanas en América Latina y en otras regiones del mundo. Eh, y queríamos conversar con él hoy fundamentalmente sobre la calificación soberana costarricense, un poco las fortalezas y las debilidades que Moody's Ratings ve en el caso de la calificación costarricense, revisar un poco las métricas, la lógica de la calificación y sobre todo aprender sobre esa tarea tan importante que tienen las calificadoras de riesgo como proveedores de información, de análisis y de valoraciones acerca de la calidad crediticia de emisores, en este caso soberanos, y también información macroeconómica en general. Solo para poner un poco en contexto, Moody's Ratings, no sé si lo sabía Jaime, supongo que sí, fue la primera calificadora de riesgo que emitió una calificación soberana sobre Costa Rica. Estamos hablando de mediados de los años 90, ¿no? Antes de que Costa Rica reiniciara o se reinsertara nuevamente en los mercados de emisiones soberanas, más o menos en el año 97-98. Unos años antes, Moody's empezó, llamémoslo de oficio, a calificar, a hacer la calificación soberana de Costa Rica. Entonces ha estado acompañando al país en general y ha estado siendo una referencia durante ya muchos años en relación con la calificación sobre las condiciones macroeconómicas y la capacidad de pago y los riesgos financieros, vulnerabilidades y las fortalezas financieras de Costa Rica. Así que Jaime, de nuevo, muchísimas gracias y pues te cedo la palabra. No, muchas gracias, José Luis, por la invitación. Buenas tardes a todos y muchas gracias a FCS Capital por esta invitación. Apreciamos esta oportunidad de acercarnos a la comunidad de inversionistas el sector privado tan dinámico que tiene Costa Rica. Tal vez empezando con compartir mi pantalla. Perfecto. Eh, Tengo una pequeña presentación donde, bueno, ni tan pequeña, pero tenemos una presentación donde podemos conversar un poco sobre la calificación de Costa Rica y la idea de si es que va a llegar a ese tan ansiado grado de inversión que todos se preguntan. Todas las semanas recibimos una llamada del Ministerio de Hacienda siempre preguntándonos, bueno, ¿cuándo vamos a hacer grado de inversión? Y casi todas las semanas prácticamente les damos esta misma presentación. No en tantas palabras, sino en tantos slides, pero evaluamos cuáles son las fortalezas y las debilidades del crédito de Costa Rica, de cómo evaluamos Costa Rica bajo nuestra metodología y dónde se ubica en nuestra escala, ¿no? Que es importante. Esta es la escala de calificaciones crediticias que tenemos para todos los países. No solo calificamos países o soberanos, calificamos estados, calificamos municipios, calificamos empresas, bancos, empresas financieras, empresas no financieras, proyectos de infraestructura y estructurados, productos estructurados. Y todos siguen esta misma calificación o esta misma escala más bien, donde tenemos lo que es el grado de inversión o lo que llamamos la nirvana financiera, el grado al cual todos quieren acceder porque los riesgos típicamente son bastante bajos, y lo que es el grado especulativo. Y Costa Rica se encuentra justamente acá, a pocos peldaños de ese tan ansiado grado de inversión. Si hacemos un pequeño zoom a esta parte de la escala, podemos ver quiénes son los vecinos de Costa Rica. Y Costa Rica específicamente, según nosotros, se encuentra en la calificación de BA2, a dos peldaños del tan ansiado grado de inversión. Y veremos que esta parte de la tabla está bastante poblada. Y tenemos a varios países de la región con calificaciones de grado de inversión, pero en general los que han tenido ya grados de inversión o que han tenido el grado de inversión, típicamente les está costando mantenerse dentro de ese grado de inversión o mantener sus calificaciones porque han visto fuertes retos desde la pandemia y después de la pandemia. Mientras que lo que estamos viendo es que por debajo del grado de inversión
el impulso ha sido más que nada hacia el alza. Costa Rica y República Dominicana son dos países que los mercados siempre han estado tomando apuestas de quién es el que va a ser el primero en llegar al grado de inversión. Era un grupo de cuatro en los cuales se estaban dando estas apuestas. Estaba Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, que ha sido un candidato eterno para el grado de inversión y ha estado en ese nivel de BA1, a un peldaño del grado de inversión, durante más de 15 años, para que se imaginen la frustración de Guatemala, que ha estado tratando de llegar a ese nivel de grado de inversión. Y el cuarto era Paraguay, que empezó con una calificación un poco más baja, pero llegó rápidamente al nivel de BA1 y fue el primero en romper ese techo, por así decirlo, de este grupo de cuatro, ¿no? De estos New Kids on the Block, por así decirlo, mientras que los que ya tienen el grado de inversión son los de más antigua edad, diríamos los Beatles, ¿no? Para que vean qué viejo soy, pero el que sí rompió este techo fue Paraguay, curiosamente porque tenía no solo bajos niveles de deuda y muy buenas finanzas públicas, sino que ha estado haciendo e implementando reformas estructurales para mejorar el manejo macrofiscal del país y sobre todo económico del país, donde era una economía muy volátil, pero ahora se está volviendo menos volátil y el manejo fiscal sigue bastante fuerte y bastante bueno. El caso de Guatemala es que Guatemala nos está diciendo ahora en adelante todo lo que hizo Paraguay lo estamos haciendo nosotros y queremos hacerlo. Entonces están copiando, digamos, la tarea de Paraguay para tratar de llegar a ese grado de inversión, pero por el momento todavía no tienen esa perspectiva positiva que podría llevarlos al nivel de grado de inversión. Los que están en rojo son los que tienen perspectivas negativas. En otras palabras, hay más de un 33% de probabilidad de que la calificación se reduzca en los casos donde tienes perspectivas negativas. Y en los casos donde tienes perspectivas positivas, nuevamente hay una probabilidad de alrededor de 33% o más de que se aumente la calificación en los próximos 12 a 18 meses. Bahamas, por ejemplo, y El Salvador, que tienen perspectivas positivas, pero ven que esta área de la tabla está bastante bien poblada. Y aquí algo que hemos visto es que la percepción de riesgo del mercado para Costa Rica es muy favorable. Y los mercados son un poco como cuando uno sale con alguien y se va en sus citas. La tensión es interesante al comienzo, hay mucha ilusión, pero a veces conforme uno va conociendo más a la otra persona, tal vez se empieza a aburrir un poco y dice, bueno, tal vez esto no es para mí. Y eso es algo de lo que ha estado pasando en algunos casos en el mercado, donde vemos que los gemelos, por así decirlos, Costa Rica y República Dominicana, antes tenían un riesgo país, que es lo que estamos viendo en pantalla, o un spread muy pegado, eh, muy cercano entre ambos, desde el 2024, cuando los mercados estaban hablando de quién va a ser el siguiente grado de inversión. Sin embargo, más recientemente hemos visto que se han separado. Ya los spreads o el riesgo país de República Dominicana están un poco más elevados porque parece que el mercado le ha bajado un poco el dedo a República Dominicana, ya no está tan emocionado por el hecho de que no se pudo dar la reforma tributaria que se había prometido en el caso de República Dominicana, donde República Dominicana tiene recaudación relativamente baja y esa reforma tributaria se suponía que iba a ser lo que le iba a impulsar hacia el grado de inversión, no se ha pasado, es probable que no se pase, y lo que estamos viendo es que los mercados siguen recompensando a Costa Rica diciendo que se parece un poco más a Guatemala que a República Dominicana, que Guatemala ostenta una calificación un poco mayor. Y esto es, por supuesto, por el hecho de que hubo un programa con el Fondo Monetario, la credibilidad fiscal ha mejorado, las fuentes de financiamiento han seguido diversificándose en el caso de Costa Rica, en el caso de República Dominicana no se ha visto tanto progreso. Eh, entonces, viendo esto bajo el esquema de nuestra metodología, acá les vamos a dar la salsa secreta de cómo llegamos a estas calificaciones. Nuestra metodología se centra en cuatro factores que evaluamos, a los cuales les asignamos puntajes para luego determinar un rango de calificaciones donde podría encontrarse la calificación de todo soberano.
Y esto no solo es para Costa Rica ni solo para Latinoamérica, esto es para todos los países que calificamos. Los vemos bajo este espectro de 4 factores en los que los puntajes se centran en lo que es la fortaleza económica, el primer factor, donde a Costa Rica le va bastante bien, tiene una fortaleza económica elevada. Y esto es a raíz de que cuando vemos la estructura de la economía costarricense, es una economía con tamaño significativo, no muy grande, es una economía de 100 mil millones de dólares, que lo pone en un puntaje de BAA. En otras palabras, la gran mayoría de los países con grado de inversión típicamente ostentan tienen un tamaño de economía por encima de los 80 mil millones de dólares. Como ven, ya las economías más enormes típicamente tienen puntajes de AAA. Pero más que el tamaño de la economía, lo más importante es el nivel de ingresos, donde los niveles de ingresos de Costa Rica a nivel global se comparan no solo con países con un puntaje de A, sino también puede que llegue a países con un puntaje de doble A. O sea, no solo en grado de inversión, sino significativamente por encima de los grados de inversión. Esta es una economía con elevados niveles de ingreso. Y esto es importante porque esto nos dice eh, qué tanto puede posiblemente recaudar el Estado. A mayor nivel de ingreso, técnicamente hay más oportunidades de mayor recaudación fiscal que ayuda a las finanzas fiscales. ¿Por qué? Porque esto es un punto muy importante. Nosotros no estamos calificando la economía, estamos calificando el Estado, la habilidad y voluntad del Estado de cumplir con sus compromisos y sus deudas, en otras palabras, las finanzas públicas, pero hay que evaluar también las fortalezas económicas y otros factores, dónde opera el gobierno y bajo qué condiciones. Es por eso que los niveles de ingresos son una variable tan importante en nuestra evaluación. El crecimiento es otro tema que evaluamos, la estructura de la economía, qué tan diversificada es. Y en el caso del crecimiento, si comparamos a Costa Rica con los países, y ahí me disculpan, tengo un pequeño error en la calificación de Costa Rica, digo ahí que es BA3, pero no, es BA2, un error de tipeo ahí. ¿Cómo se compara con otros países con calificación BA? No solo en Latinoamérica, sino a nivel global. Y ahí lo que vemos es que muy parecido a esos países con nivel de calificación BA. Costa Rica es una economía bastante dinámica y a veces hasta crece más rápido que la mediana de los países BA, pero con un gran mérito por el hecho de que, como decíamos, los ingresos en el gráfico de la derecha, ahí sí tengo la calificación bien, Costa Rica es BA2. Si comparamos los niveles de ingresos con respecto a la mediana de los países calificados nivel BA y la mediana de los países latinoamericanos, el nivel de ingresos de Costa Rica es mayor. Sin embargo, vemos el promedio de crecimiento de los últimos 5 años y Costa Rica crece más rápido que los BAs y que los países latinoamericanos, a despecho de tener ingresos mayores, porque esto es todo un mérito por el hecho de que cuando uno trata de exprimirle crecimiento a economías más ricas, es más difícil. Entonces, cuanto más elevado tu nivel de ingresos, típicamente más te cuesta crecer. Y ese no es el caso para Costa Rica. Ahora, tenemos que evaluar un poco la estructura de este crecimiento y eso lo vamos a hacer hacia el final. Pero en cuanto al puntaje en sí, esto es lo que explica ese nivel de fortaleza económica elevada de Costa Rica. Y esto es clave porque esta es la fortaleza más clara que tiene Costa Rica, la fortaleza económica. El segundo factor que evaluamos para todos los países es lo que son las instituciones y la gobernabilidad o gobernanza. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a varios aspectos, a veces cualitativos, que tenemos que evaluar. Y acá el puntaje que saca Costa Rica está en línea con países de calificación o puntaje BA1, en otras palabras, como un BA, lo cual nos sugiere que esa fortaleza institucional es moderada. ¿Y cómo llegamos a este nivel o qué es lo que evaluamos cuando asignamos este puntaje? Evaluamos lo que llamamos instituciones políticas, que en el caso de Costa Rica son muy buenas, y lo que es
en cuanto a la evaluación de las instituciones políticas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la calidad de las instituciones gubernamentales, en otras palabras, el ejecutivo, el legislativo, y lo que es la calidad del sistema judicial, que en el caso de Costa Rica está en niveles que se da, por así decirlo, o está a nivel de países A, que son de los mejorcitos. ¿Por qué? Porque hay un buen respeto por los contratos, hay un buen imperio de la ley, ¿no? O sea, el Estado de Derecho es robusto y a raíz de eso le asignamos un puntaje de A. Uno diría que la tradición democrática de Costa Rica debería llevar a un puntaje un poco más elevado en la calidad de instituciones gubernamentales, pero nuevamente, no las estamos evaluando estas instituciones per se, sino cómo afectan la calidad crediticia y la habilidad del país de mejorar sus finanzas públicas. Y esto lo vamos a observar más en detalle en un momento, pero esta es una de las dos aristas. Evaluamos las instituciones políticas, que son buenas en general en Costa Rica, y lo que son las instituciones económicas, que en el caso de Costa Rica están un poquito más flojitas y en línea con países con puntajes de BA. ¿Cuál es la efectividad de la política fiscal? BA. ¿Cuál es la efectividad de la política monetaria y macro? También BA. En el caso de que es moderada, es buena. A nivel global, por supuesto, hay países que tienen no, instituciones económicas tal vez un poco más robustas. Los referentes en la región, por ejemplo, son Chile, ¿no? Que tiene instituciones económicas muy robustas en cuanto a la efectividad de su política fiscal y en su efectividad de política macro y monetaria. En ambos casos, el puntaje de Chile es A, no es el más alto, porque nuevamente es el más alto en Latinoamérica, pero no a nivel global. A nivel global hay otros países con instituciones económicas bastante más fuertes. Entonces, es por eso que Costa Rica se ubica ahí. Regresando al tema de la calidad de las instituciones gubernamentales y el manejo efectivo fiscal, es que hay un historial mixto en esa efectividad de manejo económico. Y en el pasado sabemos que hubo una muy baja capacidad de reacción ante el deterioro fiscal y eso le restó mucha credibilidad a Costa Rica. Vamos a regresar bastante al pasado, nuevamente van a ver lo viejo que soy. Al año 2008, cuando Costa Rica tenía un superávit fiscal, pero desde la crisis global financiera empezó a correr déficits bastante abultados. Y yo me acuerdo que en el 2010, todos los meses, el gobierno nos decía, bueno, vamos a pasar una reforma tributaria que va a arreglar este problema de los déficits tan abultados que tenemos. Y ya tenemos los votos. La reforma tributaria va a pasar el próximo mes, se los aseguramos. Con ese cuento estuvimos 9 años hasta que se pasó la reforma fiscal del 2018-2019 donde por fin se empezó a dar una capacidad de reacción ante estos déficits. Y el problema con estos déficits tan abultados es que aumentó el nivel de deuda pública fuertemente. En el 2008 los niveles de deuda eran envidiables, en 24.1%. Y sin embargo, después de todo este deterioro, la deuda aumentó más de 2.8 veces, no a nivel absoluto, sino a nivel de deuda como porcentaje del PBI, terminando en este nivel de 67.6%. Esto es un aumento muy fuerte que le costó una degradación bastante fuerte de la calificación a Costa Rica y lo que demostró es que no hubo una capacidad de respuesta. Si bien hay una tradición democrática muy robusta en Costa Rica, a final de cuentas, ¿de qué sirve una tradición tan democrática, tan robusta, si es que no es efectiva en arrestar este deterioro fiscal? Y es por eso que restablecer una credibilidad fiscal y credibilidad en el manejo macroeconómico y de las instituciones demora años, ¿no? Lo que dicen en inglés que uno camina hacia la credibilidad, pero la pierde a caballo, ¿no? O sea, demora mucho más establecer esa credibilidad, pero es muy fácil perderla. En ese sentido,
hemos estado reflejando las mejoras de la calificación en los últimos años. Desde el 2022 hasta el 2025, la calificación ha subido desde ese nivel de B2, donde terminó, a raíz de esos niveles tan abultados de déficits y de deuda. Y parece que hacia finales de año, típicamente alrededor de septiembre, se ha vuelto tradición, por lo menos las últimas 3 o 4 veces, que aumentamos la calificación de Costa Rica, desde el nivel de B2 hasta el nivel de BA2, donde se encuentra corrientemente. Entonces, no les estoy dando el dato de que en septiembre de este año vamos a aumentar la calificación. Tal vez esta vez no va a ser tan brusco el ajuste. Esto es atípico. Típicamente no se ven estos ajustes en la calificación de manera tan brusca, sino que de una forma mucho más gradual, donde demora bastante, justamente por lo que hablábamos de esto de restablecer credibilidad, demora años. El tercer factor que evaluamos, y aquí es donde Costa Rica está un poco más flojito, es lo que es la fortaleza fiscal. A raíz de ese deterioro de lo que vimos, cuesta, ¿no?, arreglar las finanzas públicas, y el puntaje es de B1, el cual es un poco débil. Y acá, naturalmente, como se imaginarán, vemos los niveles de deuda pública, donde Costa Rica está más o menos cerca de la mediana con países de calificación BA, lo cual nos dice que si estás en la mediana, estás relativamente bien a tu nivel de BA2. Entonces ya va a costar un poco más subir la calificación, porque cada vez que uno sube, cuesta un poco más subir la calificación conforme uno va escalando en nuestra escala crediticia. Pero el otro tema donde hay una debilidad es en lo que llamamos la asequibilidad de deuda. En otras palabras, cuánto te cuesta pagar esta deuda. Y en ese sentido, lo que evaluamos, una variable clave, es lo que es los intereses sobre los ingresos gubernamentales. De todo lo que recaudas, cuánto de eso se va solo a pagar intereses. Y a nivel de Costa Rica, del gobierno general, que es nuestro nivel de agregación preferido, vemos que es la línea verde fuerte, donde el 16% de todo lo que se recauda se va a pagar intereses. Eso típicamente, o la mediana para los países con calificación BA, es más cercano a 13 o 12%. En otras palabras, ahí Costa Rica está un poco más débil. Y si lo vemos a nivel de gobierno central, que es la línea verde un poco más clara, ahí tenemos una debilidad fuerte, donde a nivel de gobierno central, casi un tercio de lo que recauda el gobierno se va a pagar intereses, lo cual te resta mucha flexibilidad fiscal, hace que tu gasto sea bastante más rígido, y lo que implica es que hay menos dinero para educación, ¿no?, seguridad, salud, infraestructura, porque se están llevando muchos recursos para pagar los intereses, solo los intereses. Entonces, este nivel de 32%, si lo vemos a nivel de gobierno central, es el más débil lejos de toda Latinoamérica. Y esto es algo que limita un poco el crecimiento de la calificación de Costa Rica, y es tal vez por eso que a futuro es muy probable que se vea una desaceleración muy fuerte en los ajustes de la calificación. Algo que sí estamos evaluando es que se están haciendo gestiones y esfuerzos mediante el Ministerio de Hacienda para empezar a reducir ese costo, ese nivel de asequibilidad de deuda. Y acá, viendo el crecimiento nominal de intereses, vemos que en el 2025 por primera vez se dio una reducción en los intereses que se pagaban, luego de varios años donde estaba creciendo, digamos, la cuenta de intereses por más de 9% al año, que es un número fuerte, ¿no? Porque ni siquiera el crecimiento económico real lo tenemos en 4,5%. Imagínense, esto está creciendo en 9,4%. Ahora, esto también, estas operaciones de manejo de deuda están reduciendo el costo, y ahí lo vemos en la curva de rendimiento en el mercado local. Hay una diferencia sustancial con respecto al 2022, donde los niveles de rendimiento estaban bastante más elevados. Por último, el cuarto factor que vemos es la susceptibilidad a eventos de riesgos, donde Costa Rica ha mejorado bastante y tiene un puntaje de BAA. ¿Esto qué quiere decir, susceptibilidad a eventos de riesgo? En otras palabras, esto es riesgos, shocks.
¿no? ¿Cuál es la susceptibilidad a shocks del país? Y aquí tenemos un puntaje moderado. Antes era un poco más débil, pero se ha vuelto moderado por el hecho de que han habido mejoras significativas en la liquidez fiscal de Costa Rica. No solo fue un aumento en los niveles de deuda pública lo que llevó a la degradación de la calificación años atrás, sino el hecho de que el gobierno operaba con liquidez muy acotada. No tenía liquidez para tener una suerte de colchón financiero si es que había algún problema con el financiamiento, y eso nos preocupaba. Obviamente siempre es un ejercicio de tanteo, porque si mantienes más liquidez, y esto ustedes lo saben mejor que nadie, eso te cuesta plata porque la liquidez la estás generando con un poco más de deuda, y esa deuda te está costando, hay un cost of carry, ¿no? Por supuesto, de mantener mucha liquidez. Es un ejercicio de tanteo muy fino donde no quieres tener demasiada liquidez, pero tampoco no quieres tener tan poca liquidez. Y aquí el comportamiento ha sido bastante arriba y abajo. Por experiencia propia, ¿no? Y no me pregunten dónde en la literatura académica sale esto, porque no lo sale. Típicamente vemos que la gran mayoría de soberanos operan con, por lo menos mantienen 1% del PBI en liquidez, en depósitos de tesorería. ¿Por qué? Para el manejo de flujo de caja del día a día, ¿no? Ustedes lo saben, en sus empresas, ¿no? En todos lados uno siempre tiene que tener algo de liquidez para poder operar a diario. Y típicamente, por experiencia, vemos que los países les gusta tener por lo menos 1% de liquidez en mano todo el tiempo, como mínimo, para poder operar de manera fluida. Y aquí Costa Rica siempre ha tenido problemas con esto hasta el 2023, donde ya empezó a mejorar su posición de liquidez fuertemente, pero desde ese entonces, sin las emisiones externas que vimos en el 2024, en el 2023, se ha vuelto un poco más difícil llegar a esos niveles de 1% del PBI con la liquidez y los depósitos. Pero naturalmente esto ha mejorado fuertemente desde finales del año pasado, ya que se han conseguido nuevos mecanismos de financiamiento. Para nosotros, para que siga avanzando la calificación, y aquí estoy cerca, muy cerca de terminar, porque ya sé que me he extendido mucho y José Luis me va a matar, para poder pasar a la parte de No, preguntas. no, no hay problema. Pues, sigue tienes todo el espacio, no te preocupes. Muchas gracias, José Luis. Una de las precondiciones que queríamos, que tal vez, no precondiciones, pero una de las consideraciones importantes que siempre hemos comunicado para seguir avanzando con la calificación de Costa Rica es ligar la ley de financiamiento a la ley de presupuesto, porque típicamente las dos no han estado, digamos, muy en sync, ¿no? Como dicen los americanos. El hecho de que los presupuestos pasan y se acepta que va a haber un cierto nivel de déficit o de deuda, pero luego es más difícil pasar las leyes de financiamiento externo. Sabemos que se requieren de 2/3, o bueno, una mayoría calificada de la legislatura, aprobar financiamiento externo. Y eso le resta mucha agilidad al Tesoro y al Ministerio de Hacienda, porque cada vez que quieren, que ven una buena oportunidad de reducir los costos de financiamiento o de emitir deuda en mercados internacionales para reducir el costo de financiamiento o hacer una operación de manejo de pasivos, le tienen que pedir permiso a la Asamblea, y no es solo mediante mayoría simple, sino mayoría calificada. Eso les resta agilidad, les quita oportunidades y devenga un mayor costo de financiamiento. A raíz de eso, eh, teníamos la ilusión de que tal vez este gobierno, el gobierno que viene, el nuevo gobierno que toma posesión en mayo, con una legislatura un poco menos fragmentada, pudiese pasar una reforma constitucional para ligar estas dos leyes y para darle un poco más de agilidad a la tesorería para poder manejar sus pasivos de mejor forma. Eh, Profundizar el mercado local también era algo que hemos estado observando, porque no hay mucha presencia de no residentes en el mercado local de Costa Rica, en el mercado de deuda local.
Y típicamente cuando aumentas la presencia de no residentes, los costos bajan significativamente para el soberano, ¿no? Para el Estado, porque tienes un pool de financiamiento más amplio, más elevado, más demanda por tus instrumentos que les baja el costo. Entonces, estas eran las dos cosas que estábamos viendo. Había un progreso en cuanto a tratar de traer no residentes al mercado local. Se había estado dando gestiones para hacer que la deuda local de Costa Rica sea ¿no? Posible transarla en Euroclear y en Clearstream, lo cual nuevamente te iba a aumentar el pool de inversionistas en el mercado local. Y estas eran las dos cosas que estábamos viendo, pero parece que el gobierno sacó un programa nuevo, innovador, donde mediante el uso de GDNs, que son instrumentos particulares que se han estado usando en Latinoamérica y a nivel mundial, muchos mercados emergentes han estado utilizando este programa, puedes emitir deuda en moneda extranjera, en euros en particular, se dio en noviembre del año pasado y otra vez en enero de este año. 1.000 millones de dólares emitió el Ministerio de Hacienda en el mercado local en euros. 1.000 millones de euros, perdón, no 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de euros comprados primordialmente por no residentes mediante este mecanismo de los GDNs. Y esto ha dado un nuevo aire a las fuentes de financiamiento, una nueva opción que no se tenía antes y le resta un poco la importancia a esta idea de ligar la ley de financiamiento a la ley de presupuesto, ya que para poder acceder a financiamiento de no residentes, te es menos necesario pedirle permiso a la legislatura con esa mayoría de 2/3 o esa mayoría calificada que era tan difícil de hacer. Entonces, eso va a ser un factor que vamos a reevaluar esta vez cuando evaluemos la calificación este año de Costa Rica y luego que nos reunamos con las autoridades en la segunda mitad del año. Por último, algunas consideraciones y temas a considerar que estamos también evaluando es que tenemos una economía de dos velocidades y esto lo saben bien ustedes porque lo sienten, ¿no? Cuando la economía, el crecimiento económico está liderado por la demanda doméstica, típicamente se siente más fuerte ese crecimiento. Pero sabemos que la economía en las zonas libres está bastante más dinámica que la economía doméstica, ¿no? O la economía que no se desenvuelve en las zonas libres. Y si bien no son niveles de preocupación, la economía doméstica está creciendo nuevamente a ritmos bastante más moderados que la economía total, pero igual es un ritmo saludable si uno compara con países con nivel de ingreso similar. Pero esto es algo importante porque cuando la economía se está expandiendo a 4,5%, uno esperaría que eso debería llevar a mayor recaudación tributaria, que ayude a cerrar brechas de déficits, ayuda a mejorar las finanzas públicas, pero no lo está haciendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta actividad se está dando en las zonas libres, que no te llevan a tanta recaudación, y a raíz de eso, la posibilidad de generar nuevos recursos para el Estado es bastante más deficiente que para otras economías que sí están creciendo a tasas elevadas y que ven más dinamismo en su economía doméstica y en su economía local. Entonces, esto es una consideración porque se asemeja un poco a Panamá, donde tenemos una economía que crece muy rápidamente a despecho de niveles de ingreso bastante elevados, pero que no necesariamente se traduce en recaudación. Y a raíz de eso hay una cierta adicción al crecimiento. Y cuando se desvanece ese crecimiento, empiezan los problemas fiscales. En Costa Rica hay cierta presión en los niveles de ingreso del gobierno que no han estado aumentando de una manera muy saludable. Y eso en parte tal vez refleja las presiones deflacionarias de la economía, pero sí, la capacidad de generar recursos para el Estado se está volviendo un poco más limitada. Sin embargo, hay una gran oportunidad, el hecho de que este nuevo gobierno entra con una mayoría legislativa
no llega a esa mayoría calificada, pero tal vez con ciertos acuerdos podría y ciertas negociaciones podría llegar a esa mayoría calificada. Es una buena oportunidad para hacer ciertos cambios y mejoras que no se han dado a raíz de esas instituciones políticas, ¿no? Que tratan de buscar mucho consenso, que son robustas, pero que no cambian mucho. Las cosas no se mueven mucho hacia adelante, pero tampoco mucho hacia atrás. Y es por eso que decimos que Costa Rica, desde nuestra perspectiva, y aquí termino, se opera en superciclos, ¿no? Cuando hay un ciclo de deterioro, como el que vimos en cuanto la deuda estaba aumentando y el déficit, los déficits estaban bastante abultados, ese superciclo de deterioro no se quiebra hasta que se ve un shock. Y el shock en ese caso fue la reforma tributaria, que fue un shock positivo. Y luego, cuando tienes un ciclo benigno, como el cual estamos viendo ahora con elevados niveles de crecimiento y en general las cosas van bien en Costa Rica, típicamente es raro que se descarrile ese superciclo de mejora hasta que se dé un shock negativo. Entonces es por eso que tenemos que estar alertas porque no sabemos por dónde viene ese shock negativo, ese shock fuerte que descarrile este superciclo de mejora y nos lleve a un superciclo de deterioro, como hemos visto en el historial de Costa Rica. Por último, esto es bastante, que como ven acá en este cuadro, pero tenemos todos los países de Latinoamérica y sus calificaciones a mano izquierda, pero para que vean que no les mentí, a todos los evaluamos bajo este espectro de 4 factores de nuestra metodología, donde tenemos puntajes. Lo que vemos es que hay una muy buena correlación entre el factor institucional y las calificaciones de riesgo, ¿no? Los mejorcitos arriba, los peorcitos abajo. Es un poco más difícil de encontrar una correlación en la parte de la fortaleza fiscal, porque hay países como Nicaragua que tienen una gran fortaleza fiscal, pero que tienen calificaciones más bajas. Pero en general el patrón que vemos al final en la columna más a la derecha es que si evaluamos a cada uno de estos países, ¿cuál es su factor más débil? En Latinoamérica, el mal que aqueja más de uno es que el factor más débil es la parte fiscal, donde se necesitan reformas, donde se necesita más recaudación y mejor manejo fiscal. Ese es el caso en la gran mayoría de países. Esa es la limitante a mejoras en la calificación, la parte fiscal. En algunos es riesgos, en algunos es los factores institucionales. En ninguno el factor más débil es la fortaleza económica, porque en toda Latinoamérica hay gran potencial de crecimiento y decimos que el crecimiento se ha desacelerado fuertemente desde antes de la pandemia, en general en la región, pero aún así ese no es el factor más débil. Típicamente el factor más débil es la parte fiscal o para otros la parte institucional o de riesgos. Y con eso creo que podemos pasar a preguntas, si te parece, José Luis. Claro, muchas gracias, Jaime. Me encanta la presentación. De hecho, por eso tuve la oportunidad de escucharte hace algunos días con esta misma presentación y por eso quería traerla a nuestro auditorio porque me parece que es un muy buen resumen no solo de la lógica de la calificación soberana, eso que dijiste, por ejemplo, que es una evaluación básicamente de capacidad de pago del soberano, aunque obviamente esa capacidad de pago está mediada por las condiciones macroeconómicas y sobre todo ir analizando esos elementos que son fortalezas o debilidades de la calificación. Vamos a abrir el espacio de preguntas y comentarios. Pueden hacerlos a través del chat, a través de la facilidad de preguntas y respuestas. Y también nos encantaría, si alguno quisiera hacer la pregunta a viva voz, ya tenemos una de Julio Carvajal. También podemos activar el micrófono para que puedan hacer la consulta. Vamos a tomar la pregunta, el comentario, la pregunta de Julio y los invito a que nos formulen también más preguntas a través de los medios que les indiqué. Adelante, Julio. Muy buenos días, don Jaime, don José Luis, y si por ahí nos está escuchando también Eric Campos. Muchísimas gracias por esta presentación tan importante, don Jaime. Yo tengo un par de consultitas. En el análisis que hacen ustedes del tema fiscal,
el factor deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social, que ha sido un tema recurrente en Costa Rica en la recientemente terminada campaña electoral, era básicamente tema de todos los debates, inclusive a nivel de los programas de gobierno y demás. Digamos, si ese factor ustedes lo están tomando en cuenta o no en la dinámica de los análisis de ustedes. Esa es la primera consulta. Y lo otro, Jaime, usted me corrige si estoy equivocado. Históricamente, que yo recuerde, solamente Moody's le ha dado a Costa Rica alguna vez en el tiempo el grado de inversión. Si mal no recuerdo, eso fue entre el 2010 y 2014, ¿verdad? Que Moody's la colocó en el Baa3. Siempre fue un split rating, es decir, nunca fue secundado por ninguna de las otras calificadoras. Vamos a ver, la pregunta va en el sentido digamos, de tal vez un poquito lo que pasó después. Es decir, creo que el tiempo de alguna forma le dio la razón a las otras calificadoras y no tanto a ustedes, ¿verdad? Los modelos de las calificadoras de riesgo son tan diferentes como para que una haya mantenido 4 años, como fue ustedes, en grado de inversión a un país y las otras nunca la secundaran. Y creo que ese no haberla secundado, ninguna de las otras, llevó a que ese grado de inversión que dio Moody's fue bueno, pero no creo yo, puede ser que me equivoque, digamos, que nunca realmente le dio a Costa Rica el espaldarazo, como decimos nosotros en Tico, ¿verdad? La fortaleza para decir realmente Costa Rica es grado de inversión, como que se quedó ahí muy tenue, ¿verdad? Eso es básicamente, don Jaime, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por la pregunta. En efecto, a ver, eran dos preguntas. La primera es sobre la deuda con la seguridad social y es cierto, es algo que el Fondo Monetario también ha mencionado como un riesgo importante. Lo hemos conversado con el gobierno. Según los estimados del gobierno y los estimados del Fondo Monetario, esa deuda puede abarcar hasta 7.5% del PBI. El Estado todavía hay fricciones sobre cómo se va a manejar eso. Lo vemos como un pasivo contingente y sin lugar a dudas sí lo incorporamos en nuestro análisis como algo que podría manifestarse. Improbable que se manifieste de golpe por la posición o la postura que mantiene el gobierno ante esto. En general creen que hay ciertas deficiencias con la forma en la cual la seguridad social está contabilizando todos estos pasivos. Creo que condicionarían el gobierno, según lo que entendemos nosotros, condicionarían cualquier aporte a la seguridad social para repagar esta supuesta deuda a mejoras en el registro, ¿no? En la parte de salud, donde ahí es donde tienen bastantes discrepancias y no parece que esto se va a resolver en el muy corto plazo, pero sí es un tema que también pesa en cierta forma. Eh, eh, no hemos simulado exactamente cómo se manejaría, pero sabemos que existe esa posibilidad de que la deuda pudiese aumentar aproximadamente 7 puntos del PBI. Entonces, estamos conscientes de eso y por eso también eso es parte de nuestro análisis. En cuanto a la segunda pregunta, sí, sin lugar a dudas, nosotros fuimos los únicos que subimos a grado de inversión. Creo que doy el disclaimer de que yo no era el analista en ese entonces. Me libro de algo de culpabilidad de esto, pero sí, es posible que haya sido prematuro y haya llegado en el peor momento, porque creo que se vio mucho lo que había pasado y el track record de Costa Rica hasta el 2009, eh, y se tenía más credibilidad en ese entonces, porque se veía que los niveles de deuda eran bajos, que el manejo fiscal era relativamente prudente, pero tal vez no se consideró mucho la historia, ¿no? Esta historia o esta idea que estamos manejando ahora de estos super ciclos y la capacidad de reacción de las autoridades. Entonces, fue tal vez prematuro,
y tal vez malo en cierto sentido de que ahora nos va a hacer pecar un poco de conservadores por el hecho de que teniendo esa memoria de que nosotros los teníamos en grado de inversión, pero claramente fue, o sea, nos equivocamos al parecer, o fue prematuro ese aumento del grado de inversión. Entonces ahora nos va a hacer siempre pensar dos veces. Y es por eso que si la credibilidad se gana a pie, creo que con nosotros se va a ganar tal vez arrastrando, ¿no? O gateando un poco. Por el hecho de que sí, ahora tienes que doblemente confirmar de que las cosas están bien para poder seguir con los aumentos de la calificación. Em, y sí, ahora parece que las cosas se han invertido, en cierta forma. Los competidores parece que están un poco más Optimistas. optimistas, ¿no? Ujú. Con el caso de Costa Rica, nosotros estamos siendo un poco más conservadores y creo que psicológicamente es un poco de eso, pero también, como bien dices, eh, ¿qué peso se ponen en los modelos de cada una de las calificadoras y en las metodologías? No puedo hablar de las metodologías de nuestros competidores por temas regulatorios, pero creo que es saludable el hecho de que las calificadoras tengan modelos independientes y que las tres no tengan el mismo modelo, porque la idea es que las calificaciones son opiniones independientes y uno puede enriquecer el diálogo, el debate con los inversionistas mientras más puntos de referencia uno tenga. Y si las tres metodologías fueran lo mismo y las tres estarían diciendo lo mismo, no necesitarías tres, Ujú. necesitarías solo una. Entonces, creemos que se enriquece el debate si es que hay más opiniones, si una calificadora dice algo, pero de ahí otra dice, bueno, lo vemos de otra manera nosotros. Entonces, Ujú. uno tiene la posibilidad de decidir a cuál le quiere dar más peso. No, Pero, no sé si no, eso ayuda a contestar. no, claro, creo que ha sido muy claro. Y de hecho, un poco, Jaime, voy a hacer algunos comentarios en relación con lo que planteaba Julio y lo que has respondido. También hay que poner en perspectiva el momento, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, el momento en que Moody's, por ejemplo, le otorga grado de inversión a Costa Rica, recordemos que era el momento posterior, por ejemplo, a la aprobación del Tratado de Libre Comercio, que era un evento identificable, con Estados Unidos me refiero, que era un evento identificable en alguna medida de desatar un nudo político que había estado en los periodos previos. Eso le daba un cierto aire a las administraciones siguientes. Y la otra cosa interesante, creo yo, es que estaba la posibilidad de la aprobación de una reforma fiscal que después se cayó en la sala constitucional posteriormente, ¿verdad? Entonces, digamos que quizás, no sé si habrían sido muy optimistas, sino que quizás confiaron más en la rapidez con que se iban a corregir los desbalances fiscales que surgieron en el 2008, 2009, que de hecho en aquel momento se planteaban originalmente como desbalances fiscales que se suponía iban a ser contracíclicos y que iban a ser de corto plazo, y la evidencia mostró primero que no eran tan de corto plazo con el paso del tiempo, y que políticamente no fuimos capaces de hacer el ajuste rápidamente en el 2014. Entonces, es interesante, ¿verdad? Y la otra cosa que creo que es clave es como lo decías ahora. El momento actual de la percepción externa de Costa Rica es diferente al de aquel momento, ¿verdad? Ahora hay, digamos, desde hace varios meses, yo diría que, no sé si la palabra será un rally, pero, pero un muy fuerte apetito por instrumentos de deuda costarricenses en el resto del mundo. Igual a este grupo que hablabas de los cuatro, de lo que llaman algunos mercados frontera, digamos, Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, hay un buen apetito, una calificación de riesgo que refleja, digamos, cierto consenso en relación con la mejora crediticia. Y lo que decías, ahora hay, digamos, el resto de calificadores un tanto más alineadas. Entonces, cada momento es distinto en ese sentido. Un tema que me gustaría, antes de darle la palabra a Gustavo, que está levantando la mano, y basándome en una pregunta que está haciendo aquí Lucrecia Rodríguez, sobre el tema de la debilidad relacionada con la financiación, ¿verdad? Que tiene muchas aristas, ¿verdad? En primer lugar, el hecho de que Costa Rica tiene, por requerimiento constitucional, votación calificada para aprobar créditos externos, ¿verdad? El hecho de que además la reforma constitucional tiene un proceso de discusión legislativa más alargado, digamos, y de nuevo cómo hay sucedáneos para esos cambios, digamos, más
más formales, que serían, por ejemplo, las emisiones de eurobonos, un plan de emisiones de un programa de emisiones en el resto del mundo, o como lo estabas mencionando, el poderse financiar externamente, financiar o atraer inversores externos al mercado doméstico de deuda, ¿verdad? Porque ese tema es bien interesante, porque vamos a ver, presupuestariamente, el presupuesto establece una autorización de endeudamiento, ¿no? Pero solo interna, porque hay una votación calificada que agrava el acceso a financiamiento externo. Entonces, ese tema es un tema interesante, eh, pero sí es algo que sistemáticamente, no solo ustedes, sino casi todas las calificadoras de riesgo, porque un poco en lo que mencionabas de las metodologías de calificación, después de la crisis del año 2008-2009, todas las calificadoras de riesgo tienen que hacer disclaimers o tienen que hacer ejercicios de transparencia como el que haces. En las calificaciones hay una explicación, por ejemplo, de lo que los modelos dicen, de cuándo las variaciones cualitativas se separan de los modelos y de los diferentes aspectos que toman en cuenta. Y todos señalan un poco este tema. Ahora, ahí es ciertamente la nueva administración va a tener un escenario político mejor, ¿no? Desde el punto de vista de una mayoría legislativa suficiente para aprobar, por ejemplo, reformas de naturaleza impositiva, pero todavía está la barrera de ese cambio en el tema de financiación, ¿verdad? Que es un tema interesante, ¿verdad? De cómo se puede ir sorteando. Para efectos de ustedes, por ejemplo, un programa de emisiones externo más amplio o este tema de buscar mecanismos de emisión de deuda interna que sea adquirido por no residentes, ¿es en alguna medida un sucedáneo o no necesariamente? Y aquí aprovecho un poco, que es la pregunta de Lucrecia específicamente, que es si la aprobación legislativa para créditos externos que apoyen los presupuestos se incluyeran dentro de el límite de endeudamiento ordinario del presupuesto, eso ayudaría a la calificación, que es una alternativa que es interesante. Si uno ve el caso de España, por ejemplo, ¿no? En España, cuando se aprueban los presupuestos, se aprueban las financiaciones, ¿verdad? Incluyendo las tributarias, las impositivas. Entonces, si, por ejemplo, una modificación a las leyes de presupuesto o algún mecanismo en donde el presupuesto se establezca, el endeudamiento, la porción en moneda local y moneda extranjera o interna y externa del presupuesto podría ser también una reforma aceptable para ustedes. Sin lugar a dudas, o sea, justamente esa era una de las variables en las cuales nos queríamos enfocar para ver si es que existía la posibilidad de seguir subiendo la calificación este año. Ahora el hecho de que hayan generado nuevos mecanismos que antes no estaban a la mano del Ministerio de Hacienda para financiarse domésticamente, como estos GDNs, como que nos han cambiado un poco el enfoque y nos dicen, bueno, tal vez sigue siendo relevante esta idea de una reforma constitucional que ligue la ley de financiamiento a la ley de financiamiento externo, la ley de financiamiento externo a la ley de presupuesto, pero tal vez se vuelve ligeramente menos relevante a raíz de estos nuevos mecanismos. O sea, a final de cuentas, sí es importante, pero siempre hay que ver el contexto, ¿no? Porque nuestro rol no es de sugerir o dictar políticas Claro. al Estado, esas ya dependen de ellos, sino que con el contexto actual o con la configuración, el marco actual, el marco legal, el marco judicial, político, etcétera, cómo vemos que eso afecte la calificación. Y en este caso, mejoras en ese sentido, sin lugar a dudas, ayuda. Antes de darle la palabra a Gustavo, que ya le activé el micrófono y la cámara para que haga su pregunta, justamente en abril, esto es un anuncio, este es un comercial, en abril estamos pensando una serie de webinars como este con los líderes de las fracciones legislativas más grandes de la Asamblea. Ya tenemos confirmado a Álvaro Ramírez de Liberación Nacional y a Nogui Acosta del partido oficialista. Entonces, estos temas positivos y los temas de financiación sin duda van a estar ahí en la agenda. Oportunamente vamos a enviarlas en abril, ¿no? Vamos a estar realizando esta sesión. Adelante, Gustavo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y Gustavo ya lo hemos conocido, lo conocemos, porque además nos ha ayudado a interpretar el contexto internacional. Y tenemos pendiente, de hecho, esa presentación para en algunas semanas. Así que te comprometo de una vez. Nosotros con el mayor de los gustos, Jaime, José Luis, buenos días, muchísimas gracias por la presentación, la invitación.
Dos preguntitas, Jaime, pero un comentario antes, sí, nosotros compartimos es también que hay muy buenas noticias en la región, lo de Paraguay, Dominicana, Guatemala y Costa Rica. Yo creo que si uno revisa la historia, y ahí te pido que me corrijas por favor, es ¿hace cuánto no tenemos un Rising Star en la región? Sacando Paraguay recientemente, no tiene que irse como hace 13 años, revisar el caso de Uruguay más o menos. Y ahí viene Guatemala, Costa Rica y Dominicana haciendo la tarea. Pero tengo dos preguntas sobre Costa Rica puntualmente y es, hablaste muy bien del crecimiento y creemos, y reafirmando que es uno de los puntos fuertes del país. Pero tú quisiera conocer tu opinión, porque cuando parte uno del crecimiento de Costa Rica en dos, entre zona franca y no zona franca, son dos historias totalmente, diametralmente opuestas. Entonces, como eh, depender tanto, en este caso, del crecimiento de zona franca, más aún en el contexto actual que tenemos, que pasamos de tensiones comerciales en el 25, ahora tenemos guerras como cada mes. Y el segundo es enlazando un poco con la revisión del artículo cuarto del Fondo Monetario, y es como esa sugerencia que hace el fondo, debe de atar o flexibilizar un poco más la política monetaria en el país, revisar como esas métricas, la intervención activa del Banco Central en el mercado cambiario, en donde inclusive si uno revisa el documento del 2024-2025, el fondo calculó como un contrafactual de cuánto podría ser la cotización del colón costarricense. Entonces, como esas dos opiniones en materia, una en crecimiento y la otra en materia institucional, sobre cómo atan con la historia de Costa Rica, que es uno de los casos como de éxito recientemente en la región. Gracias. No, muchas gracias por la pregunta, Gustavo. En efecto, lo bueno de casos como estos es que me dicen que la inteligencia artificial no necesariamente me va a quitar mi empleo en el corto plazo, porque son casos muy particulares, ¿no? En los cuales hay también muchas apreciaciones cualitativas. Si uno ve la cifra de crecimiento, es impresionante. Y como bien dice, si uno parte el crecimiento en lo que es crecimiento de zonas francas y zonas y de la economía doméstica, eso es algo que estamos evaluando y puede que empiece a pesar sobre nuestro puntaje de fortaleza económica, más no necesariamente de la calificación, porque los puntajes de los factores de la metodología se pueden mover sin necesariamente afectar la calificación. Y nuestra metodología obviamente no es un modelo predictivo, es un modelo de consistencia, sino lo que dice es que cuando tienes estos puntajes en estas calificaciones, típicamente los soberanos tienen una calificación alrededor de tal cosa, ¿no? Con esta configuración de factores y de puntajes. Y en ese sentido, sí, es algo que estamos empezando a evaluar y es algo donde el caso de Panamá ha sido muy ilustrativo, ¿no? Donde se tenía antes de pandemia un crecimiento robusto en el caso de Panamá, pero que no necesariamente se traducía en mejoras fiscales. Y ahora que tienes un crecimiento no tan robusto en Panamá, pero igual fuerte en comparación al resto de la región, hay estragos fiscales muy fuertes. Les Ujú. cuesta mucho manejar la parte fiscal con crecimiento de 4%. 4% es envidiable no solo en la región, sino en todos lados. Y en muchos casos, muchos países matarían por tener un crecimiento de 4%, pero no te genera recursos fiscales. Y a raíz de Ujú. eso, tal vez la fortaleza económica con respecto a lo que nos importa a nosotros, que es las finanzas públicas, tal vez está sobredimensionada. Y ese es un tema que estamos discutiendo internamente en el caso de Costa Rica también. El hecho de que las zonas francas son muy buenas para generar empleo formal, y eso es indudable, y eso contribuye al bienestar de la sociedad, pero no te generan tanto ingreso al nivel del gobierno. Y ahí hay un problema, ¿no? Si uno está viendo cómo el manejo fiscal ahora le está costando mucho llegar eh, a las metas fiscales, si uno compara las metas fiscales de hace 2 años, había una trayectoria fiscal significativamente más benigna. Ujú. Eh,
esto es algo que también nos hace pausar mucho en cuanto a las mejoras de la calificación de Costa Rica. Este es el único país en mi carrera en 22 años de estar en calificadoras, donde vemos que del 2022 al 2023 se deterioró el balance fiscal y subimos la calificación. Del 2023 al 2024 se volvió a deteriorar el balance fiscal y volvimos a subir la calificación. Es único. Eso típicamente no se ve, ¿no? O sea, típicamente cuando uno ve deterioros en el balance fiscal y en la trayectoria fiscal, típicamente uno dice, bueno, tal vez no, esperémonos un poquito con esos aumentos de la calificación. Costa Rica es uno de los pocos en donde no hemos seguido esa práctica. Eh, y me acuerdo, ¿no? Que a principios del 2024 le decíamos al gobierno, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la traen? Siempre nos decían, bueno, no, es un one-off, no te preocupes, esto fue en el 2023, en el 2024 va a ser otra historia, mira la nueva trayectoria, empezamos de un punto de partida un poco más débil, pero la trayectoria igual se reduce fuertemente en el tiempo. En el 2025 vemos los resultados del 2024 y les preguntamos, bueno, ¿y qué pasó? Y nos dicen, no, es que esta vez fue un one-off y es por las presiones deflacionarias, no le hagas caso a los resultados fiscales, no va a volver a suceder, mira la nueva trayectoria fiscal que es mucho más benigna. Entonces, ya para este año nos estábamos esperando o anticipando, bueno, en el 2025, ¿qué fue lo que pasó? No, fue un one-off, pero por suerte esa vez sí se redujo el déficit fiscal en el 2025. Entonces, eso es buenas noticias, pero en efecto, la trayectoria fiscal está significativamente más débil. No, y la dinámica, por ejemplo, ciertas dinámicas, por ejemplo, como la dinámica de la sostenibilidad fiscal o consolidación fiscal o de las razones de deuda PIB, por ejemplo, que yo sé que no es el único factor que ustedes miden, pero que es importante, evidentemente, con crecimientos entre 3 y 4, tasas de interés reales relativamente altas y sobre todo un superávit primario pequeño, los números no cierran como para reducir sustancialmente la razón deuda-producto. Entonces, sí, efectivamente, la posición fiscal costarricense es mejor, mucho mejor que la del 2018 y evidentemente durante el periodo pandémico, pero da la sensación que falta ajuste. No sé, esa es una percepción es la percepción que yo tengo, porque de hecho hay algunas cosas interesantes y aquí aprovecho el comentario de Gustavo y Tercio y te pregunto algunas cosas también en ese sentido. Hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, la brecha entre crecimiento de zonas francas y crecimiento del resto de la economía tiene dos dimensiones. Una tiene que ver con el hecho de procurar una economía menos heterogénea, que es un tema más estructural, pero otro tiene que ver con la estructura tributaria, ¿no? Con la dependencia, por ejemplo, de la estructura tributaria del gasto interno, no tanto los ingresos, es decir, cambios más profundos en la estructura tributaria, que de hecho, por cierto, es una cosa interesante. Una de las métricas que mencionabas que Costa Rica sale, para simplificar, voy a decirlo mal, digamos, en alguna medida, o no tan bien como otros países similares, es de la relación gasto por intereses entre ingresos totales, ¿verdad? Y ahí hay una cosa muy interesante, porque si uno ve los costos de fondeo, de financiación, ¿verdad? Si uno ve los spreads, por ejemplo, es decir, no pareciera que esa debilidad viene de una percepción de riesgo de acreedores externos o que las tasas domésticas estén muy desalineadas, sino que quizás de donde viene es el hecho que la carga impositiva es muy pequeña para países pares como Costa Rica, ¿no? Entonces eso de nuevo eso nos lleva de nuevo a la discusión sobre el sistema tributario, la posibilidad de hacer más ajuste por la vía de los impuestos. Yo sé que en esta parte, si estuviéramos presencialmente, empezaría a recibir probablemente tomatazos, pero tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Y esa es una discusión interesante porque políticamente hablando, esa es una discusión que ahora podría ser más sencilla, por lo menos a nivel político, no digo que con los grupos de interés, porque habría una mayoría legislativa suficiente, por ejemplo, para aprobar reformas impositivas, ¿no? Tal cual, Entonces, tal cual. No, esa es un poco la conclusión a la cual no
no estábamos haciendo explícita, pero a la cual uno debería apuntar, que es que hace falta otra reforma tributaria. Sí, sí, probablemente para poder consolidar el proceso de ajuste en ese sentido. Bueno, Jaime, no quisiera abusar mucho de tu tiempo. Sé que tienes tienes un vuelo pendiente, no quisiera que lo perdieras, pero no sé si podemos tomar una última pregunta. Sí, claro. Hay una sobre Guatemala que te confieso que yo sé que el tema de esta presentación era Costa Rica, pero me gustaría escuchar un poco tu opinión, porque ahora mencionabas que Guatemala siempre ha estado ahí, digamos, cercano o como uno de los candidatos al grado de inversión. Por cierto, Guatemala es un país muy interesante porque ha sido un obsesionado durante los últimos 50, 60 años con estabilidad macroeconómica. Y de hecho, tiene balances fiscales relativamente buenos, niveles de deuda bajos, ¿verdad? Entonces, un poco la pregunta que hace aquí Gustavo Barquero es: ¿qué le falta a Guatemala, digamos, que tanto tiempo no ha alcanzado el grado de inversión? ¿Cómo lo estás viendo? No sé si aquí estoy abusando del objetivo de la presentación, pero me parece que es un tema interesante, sobre todo porque muchos de nuestro auditorio tiene también interés en la región. No, buena pregunta y tal vez si no les molesta voy a compartir nuevamente Claro. esa foto donde hablábamos de la región, Guatemala en el nivel de BA1. ¿Cuál es el factor más débil? Y para Guatemala son dos, que son la fortaleza institucional, que es más débil que Ujú, la de Costa Rica, y la susceptibilidad a riesgos. Y en el caso de Guatemala, en específico, es riesgos políticos, ujú, porque tienen una clase política que, de ser muy estable, ha pasado en los últimos años, y esto es tal vez ligeramente antes del periodo prepandemia, a ser una clase política bastante bulliciosa. Y donde hay más riesgos, donde estamos viendo justamente el tema de que eh, ¿no? Si es que un presidente iba a poder asumir o no ujú, asumir, eso típicamente no es propio de un país con grado de inversión, o si lo es, y en los casos donde se da, entonces típicamente tienes otros factores que más que compensan ujú. tal vez esas consideraciones o esas preocupaciones. En el caso, decimos que Guatemala se asemeja mucho a Perú, pero sin la fortaleza fiscal de Perú, sin la fortaleza de las instituciones económicas, en el caso de Ujú. Perú, donde Perú es un caso muy particular, que siendo grado de inversión tiene instituciones políticas paupérrimas, Paupérrimas, así es. pero instituciones económicas extremadamente fuertes, tal vez Sí, por ejemplo, un banco central independiente, muy tal cual. independiente. Un banco Ujú, central tal vez entre los mejores de la región, exacto. manejo fiscal tal vez entre los mejores de la región. Es básicamente el anti-Uruguay, donde Uruguay tal vez se asemeja un poco más a Costa Rica, donde las instituciones políticas son extremadamente fuertes y las instituciones económicas tal vez son un poco más flojitas. Ujú, Pero en el caso en particular de Guatemala, si tienes eso y no tienes otro factor que te compense esas debilidades institucionales o ujú, esa susceptibilidad a riesgos políticos, entonces eso es un poco lo que los está limitando. No es un tema económico. Tendrían que incluso mejorar aún más la parte fiscal como para convencernos de que, a despecho de que tienes instituciones débiles, tu parte fiscal es tan fuerte que nos deja tranquilos, por así decirlo. O sea, no miren a Paraguay. Guatemala no debería mirar la fórmula de Paraguay, sino que debería mirar la fórmula de Perú. de Perú. Ujú. Sí, exactamente. Es un tema institucional, sobre todo. Eh, Muy, muy interesante, Jaime. De verdad, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta mañana acá en San José. Creo que voy a seguir tocando tu puerta para comentar en el futuro algunos temas relacionados con calificación de riesgo, tu percepción o la percepción de Moody's Ratings y tu percepción como experto que sigue además la región, como hemos visto en el futuro. Te lo agradezco enormemente. Agradezco a las personas que nos han acompañado esta mañana en esta conversación. Les recuerdo que más tarde vamos a distribuir la grabación y la presentación sí, de Jaime. Muchísimas gracias y espero que pases un buen fin de semana y que tengas un buen vuelo
No, a muchas casa. gracias a todos por venir y en especial a ti, José Luis, por la invitación. Siempre un placer y feliz de hacerlo en el futuro. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Que pasen buen día. Saludos.